Antes de profundizar en la estructura de la presente evidencia, declaro que yo, Cristi González, afirmo que esta actividad es de mi autoría, no he recurrido al plagio en ninguna de sus formas y establezco que para la elaboración de la misma he seguido los lineamientos del Código de Ética del Tecnológico de Monterrey. Con base en ello, me dispongo a presentar el resultado de la investigación conjunta realizada a lo largo del semestre, partiendo así del título, el cual es el impacto de las redes sociales, impacto y su influencia en la cultura de la pérdida de peso en adolescentes. Dicho título va en conexión con el resumen, del cual de manera muy breve intenta proporcionarle al lector algunos conceptos que serán abarcados a lo largo del desarrollo como los EMPIC, las redes sociales, los adolescentes, la pérdida de peso e incluso el factor de la identidad. Profundizando acerca del apartado de la introducción, aquí se intenta dar un contexto un poco más específico acerca de los orígenes de la problemática. Sin embargo, me limitaré únicamente a mencionar los objetivos principales y específicos. El principal objetivo era el analizar el impacto que poseen las redes sociales en la promoción del consumo de fármacos antidiabéticos en jóvenes adolescentes, los cuales, al ser usuarios activos de dichos medios, se encuentran expuestos de manera muy frecuente a contenido descalificador que funge como medio para la construcción de una identidad negativa. Esto iría muy de la mano con el concepto de biopoder al establecer ciertos mecanismos de control, pero esto será más profundizado en el apartado de contexto. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el explorar de manera específica las diferentes consecuencias sociales, éticas y de salud, así como examinar la influencia de las redes sociales justamente en la difusión de tendencias de consumo, como lo viene siendo pues frente a factores específicos como los estereotipos de belleza o la presión social, los cuales son promovidos comúnmente por las figuras públicas o los influencers, así como se intentó generar de alguna manera diferentes alternativas de solución sostenibles que pudieran llegar a ser adoptadas por los actores clave, los cuales tomando en consideración sus diferentes intereses sería algo realmente complejo, sin embargo, podría ser factible. En cuanto al apartado de marco teórico y conceptual, me limitaré únicamente a mencionar los conceptos principales, como el pensamiento poshumanista, el sistema tecnocapitalista, las esferas de poder que van muy de la mano con el biopoder y la biopolítica. Tenemos también las prácticas hiperconsumistas y un poquito más abajo el concepto de hiperconsumo, los cuales van justamente de la mano con la promoción de este sistema tecnocapitalista, así como el neuromarketing, la cultura de la imagen corporal, la cual en este contexto va a tomar relevancia, el trastorno de la conducta alimentaria, los influencers, la semaglutida, que es el compuesto principal de los EMPIC, así como algunos cuestionamientos bioéticos relacionados al papel de las empresas farmacéuticas, así como los médicos profesionales de la salud. En el apartado de metodología, de manera muy breve, podría mencionar que se hizo uso de la metodología mixta para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos, haciendo uso de diferentes bases de datos. También se hizo uso de la metodología de etnografía digital para la compilación de datos por parte de los usuarios a través de TikTok, así como también se utilizaron diferentes metodologías para el análisis de actores, como lo fue el modelo de la pentahélice y la probabilidad axiológica de Echeverría. Acerca del contexto, básicamente este se centra en mostrarle al lector cómo es que los diferentes intereses que gravitan alrededor de la problemática, justamente derivados de la instalación de un sistema internacional neoliberal con tendencias capitalistas, pues básicamente nos han orillado a un escenario de deshumanización progresiva al justamente priorizar ciertos factores como el posicionamiento político, el posicionamiento económico e incluso diferentes influencias pues justamente de la vertiente del poder. Tenemos justamente en el contexto un poquito más específico el análisis de actores involucrados, el cual se limita a hacer mención de los diferentes roles que han jugado los diferentes sectores de la población, como el sector gubernamental, el sector de la academia, tenemos a la iniciativa privada, a la sociedad civil, al medio ambiente. eh, por hacer mención de el actor más relevante en este contexto es perteneciente a la categoría de iniciativa privada. Tenemos a Novo Nordisk, el cual básicamente posee un nivel de poder muy importante justamente para la regulación de este fármaco, al ser el principal productor de los Ozempic, el cual pues básicamente posee diferentes intereses e intenta protegerlos de alguna manera al influir en la toma de posiciones por parte de políticos y también grupos de la sociedad civil. Así como, bueno, se me hace mención de empresas tecnológicas, los distribuidores ilegales, en el factor de social tenemos a figuras públicas, a usuarios de redes sociales, a los jóvenes adolescentes, quienes en esta situación toman el papel de víctimas, y a los médicos y profesionales de la salud, los cuales, como se mencionó, plantean ciertos dilemas éticos debido a su participación en la promoción de los EMPI. Tenemos también en el panorama ambiental diferentes factores que deben tomarse en consideración para mitigar la problemática y su impacto en este ámbito medioambiental. Aquí es donde se marca un poquito más las diferentes conexiones que plantean. Como se puede observar, los primeros tres grupos, la academia, el gobierno y las empresas, siempre poseen un grado elevado de poder que deriva justamente en la, digamos, marginación de grupos sociales y ambientales. De ello, del análisis de actores, pues se generó una conclusión que es básicamente cómo el poshumanismo intenta cuestionarse cómo el uso de la tecnología farmacológica podría modificar el cuerpo humano cuando dicha modificación está impulsada por intereses de mercado, como se mencionó, hacer alusión al sistema tecnocapitalista y al hiperconsumismo. Y tenemos un apartado de meta reflexión, la cual hace alusión a lo previamente mencionado. En cuanto al apartado 5 de análisis de datos y hallazgos,
Este apartado fue realizado a través de la conjunción de 10 videos o 10 TikToks, los cuales de alguna manera se intenta implementar la metodología de etnografía digital al observar diferentes interacciones y comentarios, los cuales derivaron justamente en la realización de los hallazgos, los cuales básicamente se dividen en dos categorías, algunos con opiniones positivas, como por ejemplo que algunas personas mencionaron obtener beneficios al disminuir sus condiciones de prediabetes, al mitigar el síndrome de ovario poliquístico y sobre todo obtener los efectos secundarios de este relacionados con la pérdida de peso. En cuanto a los aspectos secundarios que pues en este contexto se tornan negativos, tenemos náuseas, estreñimiento, letargo, pérdida de apetito. Y algo que personalmente me llamó mucho la atención es cómo se reportaron ciertos daños emocionales justamente por los estereotipos de belleza que intentan ser alcanzados por estos consumidores. Así, con base en todo este análisis, se llegó a la conclusión de que se intentan explicar a través de estos resultados el cruce actual entre tecnología, salud, cultura, lo cual requiere una reflexión totalmente profunda en el campo de la filosofía de la ciencia y las humanidades, debido a que, como se hizo alusión, pues las tecnologías digitales pueden influir en los comportamientos y elecciones que de alguna manera impactan en la salud pública, así como el bienestar emocional de los jóvenes. Esto es la conclusión, digamos, un poco específica. Sin embargo, podemos hacer alusión a muchísimas otras cosas, como por ejemplo el dejar en descubierto los verdaderos intereses de los actores involucrados, por qué estos no quieren mitigar la problemática, qué implicaciones tendría justamente el seguir con este proceso de no regulación de fármacos y únicamente centrarnos en la adopción cada vez más latente del hiperconsumo de dichos fármacos. También cuando hacemos alusión al consumo, no nos referimos únicamente a en sí lo que viene siendo el fármaco, sino también al consumo de redes sociales, entre otras cuestiones. Pero únicamente me limitaré a mencionar que en general fue una experiencia un tanto compleja de analizar debido a todos los factores que tuvieron que ser tomados en consideración. Sin embargo, es importante que tanto las autoridades como los diferentes actores supranacionales tomen conciencia de lo que implica el promover este tipo de actitudes a través de redes sociales, sobre todo cómo esto impacta a los jóvenes adolescentes, y se intenta adoptar una postura de regulación donde se toman en consideración intereses, pero también se establezcan limitantes. Así, con base en ello, pues muchas gracias.